Mi hermano se puso del lado de mi esposo infiel durante el divorcio, así que no hablo con él desde hace 5 años, pero ahora mis padres me llaman para que lo ayude. Hola, así que hace 5 años me divorcié de Martín, mi exmarido, de 34 años. Estuvimos juntos casi 6 años y casados 2 antes de separarnos. La razón de nuestro divorcio fue su infidelidad. Me confesó que había estado teniendo una aventura con una compañera de trabajo durante unos meses justo después de nuestro segundo aniversario, y eso fue suficiente para mí. Dijo que quería darle otra oportunidad a nuestro matrimonio y ser honesto conmigo para intentar arreglar las cosas. Pero después de descubrir que me estaba engañando, no hubo vuelta atrás. Se mudó porque se lo pedí, y nos divorciamos. Yo me quedé con la casa, él encontró una segunda esposa. Tan pronto como se finalizó el divorcio, se casó con la compañera con la que había estado teniendo la aventura, solo unas semanas después de que se completara nuestro divorcio. Luego los dos se mudaron a Filadelfia. Desde entonces no nos hemos hablado ni visto, así que en cierto modo me alegra no haberle dado esa segunda oportunidad. Desafortunadamente, la aventura no solo arruinó mi matrimonio, sino también mi relación con mi hermano, y te diré por qué. Mi hermano menor, Nick, 34 años, era bastante cercano a Martín. Formaban parte del mismo círculo de amigos en la universidad, y de hecho así fue como lo conocí en primer lugar. A pesar de eso, esperaba que Nick estuviera de mi lado cuando nos estábamos divorciando, a pesar de su amistad con Martín. Martín me había engañado, y Nick era mi hermano, así que era natural que esperara que entendiera de dónde venía y estuviera ahí para mí. Pero cuando le dije a mi familia que me estaba divorciando de Martín por su infidelidad, para mi sorpresa descubrí que Nick ya sabía del divorcio porque Martín se lo había contado. Su consejo fue que debería quedarme con Martín y tratar de arreglar las cosas, porque él realmente quería que nuestro matrimonio funcionara. Me sorprendió que siquiera sugiriera algo así, y le dije que bajo ninguna circunstancia iba a quedarme con él. También expresé mi gran decepción de que siguiera en contacto con Martín a pesar de lo que me había hecho. Estaba destrozada por el divorcio y la aventura cuando me enteré, así que esperaba que cortara todo contacto con Martín. Sin embargo, terminamos peleando por eso porque Nick pensó que era bastante irrazonable esperar eso de él. Habían sido amigos durante mucho tiempo, y no era su culpa que nosotros decidimos casarnos y ahora nos estábamos divorciando. Dijo que prefería mantenerse al margen de todo esto y seguir teniendo una buena relación tanto con Martín como conmigo. No sé si tenía razón o no, pero pensé que era una postura muy diplomática, y le dije que eso no iba a funcionar para mí. Le dejé claro en ese momento que podía elegir entre Martín y seguir en contacto con él, o tener una relación conmigo, su hermana. Obviamente, esperaba que me eligiera a mí, porque él y yo habíamos sido muy cercanos cuando éramos jóvenes, así que no estaba bien que mi hermano mantuviera algún tipo de contacto con mi exmarido. Se lo dejé muy claro. Para mi sorpresa, decidió seguir siendo amigo de Martín y dijo que yo estaba siendo irrazonable. Me acusó de ser mezquina e inmadura, y pensó que era mejor para él quedarse con personas que realmente lo valoraban y no lo iban a hacer elegir entre personas que eran importantes para él solo para satisfacer mi ego, como aparentemente yo estaba haciendo. Estaba muy decepcionada cuando eso sucedió, y desde entonces, tampoco he tenido contacto con Nick porque realmente me decepcionó. Incluso asistió al segundo matrimonio de Martín con su pareja de aventura, lo cual fue la gota que colmó el vaso. Han pasado 5 años y hasta ahora no hemos hablado. Nuestros padres han hecho todo lo posible por reconciliarnos, pero ambos tenemos claro dónde estamos parados. Visito a mis padres en las vacaciones, y él también lo hace. Nos vemos en otros eventos familiares como bodas y demás, pero nunca nos dirigimos la palabra. Ni siquiera tengo algo que decirle. Sigo escuchando de mis padres sobre las cosas importantes que suceden en su vida, los hitos y demás. Sé que hace un par de años, Nick comenzó su nuevo negocio de diseño gráfico. Hasta entonces, había trabajado como freelancer y le iba bastante bien. Decidió iniciar su propio negocio con algunos amigos. Han pasado 3 años y según lo que he oído de mis padres, les ha ido bastante bien. Pensé que era bueno para ellos. Sin embargo, hace un par de días, recibí una llamada de mis padres diciéndome que Nick estaba en graves problemas y que necesitaban que lo ayudara. Aparentemente, Nick no había sido del todo honesto con ellos sobre lo bien que le iba su negocio. Ahora estaba ahogado en deudas y lo habían desalojado de su apartamento porque no había pagado el alquiler en los últimos 6 meses. Así que ahora no tenía a dónde ir, y a diferencia de sus amigos, era demasiado orgulloso como para mudarse de vuelta con sus padres o incluso pedirles que le cubrieran el alquiler. No sabía qué decir ante eso. Solo les dije que era muy triste para él, y que deseaba poder ayudar porque pensé que eso era lo que querían escuchar de mí. Pero más allá de eso, no tenía nada más que decir. Entonces me dijeron que tal vez yo podría ayudarlo dejándolo vivir conmigo. Actualmente, no tiene apartamento y ha estado quedándose con su novia, pero ella vive con una compañera de cuarto, así que no puede quedarse mucho tiempo con ellas. Ya pasó una semana,
así que necesita encontrar un lugar rápidamente, al menos temporalmente, para poder quedarse allí durante un par de meses hasta que pueda volver a ponerse de pie. Al parecer, le ofrecieron quedarse con ellos, pero él se negó, diciendo que no iba a volver a vivir con sus padres después de estar separado de ellos durante tanto tiempo. También le ofrecieron darle dinero para que pudiera sobrevivir por su cuenta, pero también rechazó eso. Así que ahora se estaban comunicando conmigo para que lo ayudara. Les dejé muy claro que no iba a contactarlo, ya que no habíamos hablado en 5 años. No solo sería incómodo, sino que tampoco me interesaba hacerlo. Ya tenía suficiente en mi plato, no siento la necesidad de asumir los problemas de alguien más también. Insistieron en que yo era la única persona que podría hablar con él y que tal vez aceptaría mi ayuda si se la ofrecía, porque él y yo solíamos ser muy cercanos. Así que les recordé que solíamos ser cercanos, pero que ahora no estamos exactamente en buenos términos. Traté de explicarles que si él había rechazado la ayuda de ellos, era muy poco probable que la aceptara de mí. Pero mis padres simplemente no estaban dispuestos a escucharme y seguían insistiendo en que debería contactarlo y ofrecerle mi ayuda. Finalmente, tuve que ser muy firme y les dije que no iba a hablar con él, y esa era mi decisión final. Entonces comenzaron a ponerse manipulativos y quejosos en la llamada, diciendo que estaba siendo muy egoísta y que necesitaba pensar en mi hermano en lugar de ser egocéntrica. Aparentemente, según ellos, mi ego ya había arruinado nuestra relación una vez, y ahora estaba a punto de permitir que sucediera de nuevo al no molestarme siquiera en hablar con él cuando estaba en su peor momento. Piensan que hablar con él haría mucha diferencia porque cuando solíamos llevarnos bien, él solía idolatrarme. Pude darme cuenta de que estaban intentando manipularme emocionalmente, pero temo que no han tenido éxito. ¿Soy la mala persona por no comunicarme con mi hermano y ofrecerle mi ayuda? Actualización 1. Bueno, después de pensarlo, decidí no comunicarme con mi hermano. Reflexioné, hablé con algunos amigos, leí los comentarios en mis publicaciones, y todos tenían la misma opinión: lo que mi hermano había hecho en el pasado fue extremadamente incorrecto y faltó al respeto. Por lo tanto, no tenía la obligación de contactarlo y ayudarlo cuando ni siquiera había pedido ayuda. Si él me contacta primero y pide mi ayuda, eso será una conversación diferente. Pero solo porque mis padres crean que debería comunicarme con él, no significa que tenga que hacerlo. Han pasado 4 días desde que les hablé por última vez, y esta mañana les llamé para comunicarles mi decisión. Todos los días desde que publiqué mi mensaje original aquí, me han estado llamando y enviando mensajes para preguntarme si ya había hablado con Nick. Hoy, finalmente tuve que decirles que se calmaran porque no iba a hacer lo que me estaban pidiendo. Cuando les dije eso, comenzaron a manipularme e intentaron decirme que yo era la única persona que podía resolver esto. Así que les dejé muy claro que no me importaba si era la única, no era mi problema tratar con esto y no iba a involucrarme innecesariamente. Mis padres dijeron que era un problema con el que Nick estaba lidiando, y como era mi hermano, también era mi problema. Aparentemente, creen que como somos familia, todos deberíamos tratar los problemas de los demás como si fueran nuestros y manejarlos en consecuencia. Es interesante cómo me dijeron eso, pero no tenían la misma opinión cuando Nick y yo estábamos peleando por qué hacer con toda la situación de Martín. Según su lógica, si Martín me hubiera engañado y luego estuviera causando estragos en mi vida, Nick debería haber cortado inmediatamente con Martín, porque también debería haber sido su problema. No tiene sentido que apliquen estas nuevas reglas morales a mí pero no a él. Incluso les mencioné estas cosas para preguntar por qué no tenían la misma opinión cuando yo estaba pasando por algo, y no tuvieron respuesta para eso. En lugar de eso, dijeron que yo estaba tergiversando sus palabras y buscando una excusa para no ayudar a mi hermano, lo cual era extremadamente egoísta y vergonzoso. Estaban tratando de hacerme quedar como la mala de la película. Así que les dije que estaba bien ser egoísta y hacer cosas vergonzosas, pero por ahora, ya había tomado mi decisión y les pedí que dejaran de molestarme. Pensé que esa sería el final de la conversación, y estaba a punto de colgar también. Pero entonces mi madre dijo algo que realmente me molestó. Dijo que siempre había sabido que yo tenía un ego enorme y que probablemente era una falla en su habilidad para ser padres, pero nunca esperó que resultara ser tan despiadada. Dijo que tal vez Nick tenía razón al elegir a Martín sobre mí. Todos saben que eso me duele mucho y realmente no me gusta que la gente lo mencione. Sabía que ella eligió mencionarlo a propósito porque quería lastimarme, y lo logró. Eso realmente me molestó y me sentí muy mal cuando lo escuché. Así que inmediatamente olvidé colgar y la confronté por lo que dijo. Literalmente le grité porque había perdido la paciencia y le dije que no tenía derecho a decir cosas así cuando sabía muy bien que lo que había pasado con Martín y Nick no fue correcto. Simplemente, no había justificación para ello. Ella trató de defenderse diciendo que sabía que lo que Nick había hecho en ese momento estaba mal, pero por cómo yo estaba actuando ahora, se veía obligada a pensar que tal vez fue la elección correcta a largo plazo porque claramente yo era demasiado egoísta para pensar en alguien más que en mí misma. Fue tan frustrante tener esa conversación con ella porque estaban tan ciegos e idiotas.
Pero estaba tan enojada en ese momento que ni siquiera me di cuenta de que era inútil discutir con ellos. Solo quería sacar toda la ira de mi sistema y seguir gritándoles hasta que admitieran que estaban equivocados por lo que habían dicho. Así que seguimos discutiendo durante casi 15 minutos. Mis padres seguían llamándome egoísta, y yo decía que eran irrespetuosos y solo se preocupaban por mi hermano, pero no por mis sentimientos. Al final de la discusión, les dije que nunca más quería hablar con ellos ni volver a saber de ellos, y ya estaba. Luego finalmente colgué y bloqueé sus números de teléfono inmediatamente. Desde entonces, he estado tratando de calmarme, pero es muy difícil porque he estado tan alterada desde esa conversación. Le envié mensajes a un par de amigos para desahogarme y ellos dijeron que hice bien en bloquearlos. Sugirieron que si mis padres intentan contactarme de nuevo, simplemente no responda porque han dejado muy claro cuáles son sus prioridades. No necesito seguir entreteniéndome con todo esto. Tengo mi propia vida y mis propios problemas, así que debería enfocarme en eso. Supongo que es lo que voy a hacer ahora. Ya les he dedicado suficiente tiempo y energía a esas personas, mucho más de lo que merecen. Actualización 2. Ha pasado una semana desde que bloqueé a mis padres, y desde entonces no hemos tenido ningún contacto. Supuse que dejarían de molestar y no vendrían a buscarme después de bloquearlos y dejar claro que no iba a darles lo que querían. Pero hoy, después de volver a casa del trabajo, vi que mis padres habían llegado a mi casa y estaban esperando afuera. Había tenido un día largo en el trabajo, había estado muy ocupada y estaba bastante exhausta. No tenía ganas de lidiar con nada de esto, así que tan pronto como llegué al frente de mi casa, toqué el claxon 2 veces y les dije que se fueran o llamaría a la policía por invasión de propiedad. En lugar de irse, se acercaron a mi auto y dijeron que querían hablar conmigo. Insistieron en que no estaban de humor para pelear y solo necesitaban un poco de tiempo. Estaba exhausta y realmente no estaba de humor para discutir nada relacionado con Nick, así que realmente quería que se fueran. Les prometí que los desbloquearía y hablaría con ellos más tarde, pero que ahora necesitaba mi espacio y tiempo. Luego me dijeron que Nick se había mudado de vuelta con ellos porque no tenía opción. Su novia le había dejado muy claro que no podía dejarlo quedarse con ella por más de 2 semanas, y ya habían pasado 2 semanas. Había intentado hablar con ella para que lo extendiera, pero ella le dijo que su compañera de cuarto no estaba de acuerdo con esto, así que necesitaba irse. Ella les había prometido que no lo dejaría vivir con ellos gratis solo porque era su novio. Tuvieron una discusión por eso porque Nick pensaba que ella estaba siendo poco razonable y debería haber sido más considerada con su situación, ya que él estaba cerrando su negocio y ahora no tenía ingresos. Así que ahora ni siquiera puede volver allí. De nuevo, fue triste, pero no tenía nada que ver conmigo. Le dije a mis padres que aún no iba a hablar con él ni dejarlo vivir conmigo si eso era lo que estaban buscando. Me dijeron que no era por eso que estaban aquí. De hecho, me estaban pidiendo ayuda financiera porque ahora que Nick había vuelto con ellos, iban a tener que cubrir todos los costos. Ambos estaban jubilados, así que no podían permitirse apoyarlo teniendo lo justo para vivir. No querían sobrecargarse, así que me pidieron que los ayudara financieramente. Dijeron que ni siquiera tendría que hablar con Nick, solo tenía que darles algo de dinero durante los próximos meses hasta que Nick pudiera volver a ponerse de pie. Esta vez, esperaban que estuviera de acuerdo sin mucho alboroto. Dijeron que habían hecho mucho por mí a lo largo de los años y me habían criado lo suficientemente capaz como para que ahora pudiera hacerlo bien por mí misma, así que les debía ayudar cuando lo estaban pidiendo. No quería decir nada, así que dije que tenía que pensarlo y avisarles porque en ese momento estaba muy cansada del trabajo y no iba a tomar una decisión en ese momento. Pensé que era bastante razonable pedir un tiempo para pensar porque lo que me estaban pidiendo era importante. Para empezar, ni siquiera sabía qué cantidad tendría que enviar cada mes, y además, no se sabía cuándo o si Nick podría recuperarse lo suficientemente pronto. En lugar de darme ese tiempo y respetar lo que había dicho, decidieron comenzar a presionarme allí mismo. Estaba literalmente sentada en el auto, y seguían diciendo que tenía que hacerlo, que se lo debía, y así sucesivamente. Eso me enfureció más y más. Así que salí del auto y les dije que ya había tenido suficiente de sus tonterías y que tenían que irse o realmente llamaría a la policía. Pensaron que estaba mintiendo y dijeron que sabían que no iba a hacer nada por el estilo. Así que les dije que no me pusieran a prueba y les di una última advertencia. Incluso entonces, no se fueron. Así que saqué mi teléfono y llamé a la policía como dije que haría. Lo hice justo delante de ellos, y la expresión de shock en sus rostros valió la pena verla. Luego fueron tan estúpidos que en lugar de simplemente irse y salvarse a sí mismos, decidieron quedarse allí y discutir conmigo hasta que llegó la policía y tuvieron que llevárselos arrastrando. En fin, ya terminó. Los sigo teniendo bloqueados. También hablé con mi abogado, y creo que vamos a tener que pedir una orden de restricción contra ellos, porque las cosas se están saliendo de control. No puedo lidiar con esto una y otra vez. Actualización 3. Hola,
Hace unos días mis padres aparecieron en mi casa y les dije que iba a solicitar una orden de restricción. Ayer finalmente hablé con mi abogado y decidimos proceder con ello. Hoy presentamos la petición. Sinceramente, espero poder obtener la orden de protección contra ellos porque lo que han estado haciendo se está saliendo de control. Los bloqueé hace bastante tiempo, así que no podían contactarme de manera normal. Supongo que por eso decidieron acosarme de otras maneras. No sé exactamente cómo lo lograron. Probablemente, pagaron a alguien o algo así. Pero desde que llamé a la policía, las cosas han estado bastante extrañas. Ese mismo día no pasó nada realmente. Pero al día siguiente, empecé a recibir llamadas de varios números. Respondí algunas veces al principio, pero tan pronto como cogía el teléfono, colgaban del otro lado. Así que bloqueé esos números. Sin embargo, luego empezó a pasar lo mismo con otros números, y eventualmente decidí no contestar llamadas de números que no reconocía, porque se estaba volviendo realmente extraño y espeluznante. Como si eso no fuera suficiente, también empecé a recibir mensajes de estos números, diciendo que tendría que enfrentar las consecuencias de lo que había hecho y que mis padres nunca me perdonarían. También hubo muchos insultos, llamándome egoísta y otras cosas, y algunas palabrotas que no voy a repetir aquí porque eran muy feas. Sé con certeza que mis padres están detrás de esto, y eso fue una razón más para ir a mi abogado y solicitar una orden de restricción, porque no creo que ninguna de estas acciones sea normal. Después de esto, no creo que deban esperar ningún tipo de ayuda de mi parte. He estado tratando de respetar el hecho de que somos familia y no tomé ninguna medida en su contra antes, pero ahora no creo que deba preocuparme por ellos, ya que claramente no les importa mi salud mental ni mi bienestar. Es muy decepcionante, ya que saben que he pasado por mucho en el pasado. Con mi divorcio de Martín, y durante unos años después de eso, tampoco me estaba yendo especialmente bien en mi carrera. Así que he tenido mi parte justa de problemas. Y ahora, cuando finalmente estoy progresando bien, parece que no pueden soportarlo y quieren derribarme. No puedo imaginar afirmar amar a tu hijo y actuar así, pero supongo que realmente no me aman y está bien. He aceptado que eso no me importa. Actualización 4. Hola, han pasado un par de semanas desde mi última actualización, y en resumen, logré obtener una orden de restricción contra mis padres. Hubo mucha disputa, pero al final lo conseguí. Estoy realmente contenta por ello porque, según lo que sé, Nick ya no vive con ellos debido a lo psicótico que han estado actuando. He estado bastante ocupada con el trabajo, ya que acabo de asumir un nuevo proyecto, así que no tuve tiempo de publicar nuevas actualizaciones. De todos modos, después de que se les notificara a mis padres, no pudieron contactarme de manera normal debido a la delicadeza de la situación después de todo lo que habían hecho. Así que supongo que decidieron hablar con Nick al respecto, y fue él quien se puso en contacto conmigo. Nunca lo bloqueé. No sentí la necesidad de hacerlo porque después de dejar de hablarnos, no pensé que ninguno de los dos se contactaría, por lo que no había motivo para bloquearnos mutuamente. Además, simplemente se me olvidó. De todos modos, él me envió un mensaje diciendo que estaba muy decepcionado de que hubiera tomado una medida tan extrema contra nuestros padres, después de todo lo que habían hecho por nosotros. Fue la misma rutina de siempre. Me recordó que nos habían criado para ser las personas que somos ahora, y que deberíamos estarles agradecidos, pero yo estaba siendo insolente e irrespetuosa. Me enfadé mucho al leer ese mensaje porque era tan pretencioso. Le dije que obviamente era más fácil para él decir eso, ya que ellos estaban haciendo todo lo posible por ayudarlo. Supongo que también quería atacarme y llamarme egoísta y consentida por no ayudarlo con el dinero que necesitaba. En respuesta a ese mensaje, él contestó diciendo que nunca me había pedido ayuda y ni siquiera lo esperaría de mí, porque yo era realmente así de egoísta. Así que le dije que no necesitaba pedírmelo porque nuestros padres ya estaban hablando en su nombre. Si quería culpar a alguien por la situación, simplemente debería mirarse al espejo. Supongo que no estaba al tanto de que nuestros padres me habían estado acosando para que lo ayudara durante tanto tiempo, porque cuando envié ese mensaje, él me llamó inmediatamente. Respondí la llamada porque realmente solo quería hablar de esto y terminar con ello. Él me preguntó de qué estaba hablando porque no recordaba haberle dicho a nuestros padres que quería algún tipo de ayuda. Le conté todo lo que había sucedido, y él colgó abruptamente tan pronto como terminé. De alguna manera, sabía que Nick probablemente no sabría cómo nuestros padres me habían estado acosando y molestando todo este tiempo, así que decidí mencionarlo a propósito. Después de eso, no volví a saber de él, pero supe por otras personas de la familia que al parecer Nick se había mudado de la casa y ahora estaba viviendo con un amigo en lugar de con sus padres. Se había dado cuenta de que nuestros padres me habían estado pidiendo que los ayudara económicamente para poder ayudarlo a él. Inicialmente, incluso me habían pedido que me acercara a él y le ofreciera mi ayuda, lo que claramente significaba que pensaban que él no era capaz de manejar la situación por sí mismo. Aparentemente, él creyó que esto era un ataque hacia él y sus capacidades, y así comenzaron una pelea realmente desagradable.
¿Cómo se enteraron mis parientes de esto? Obviamente, mis padres fueron quienes lloraron diciendo cómo no solo había arruinado mi relación con todos a mi alrededor, sino que ahora también me había pasado de la raya y había logrado lavarle el cerebro a mi hermano en su contra. Algunos de mis familiares a los que mis padres contactaron vinieron a mí y dijeron que lo que estaba haciendo estaba muy mal. Así que también decidí hacerles saber la situación. Después de que todos conocieran la historia completa y real, incluido lo que mis padres me habían hecho a mí, lo que justificaba estas acciones de mi parte, parecieron darse cuenta de que tal vez yo no estaba equivocada y me pidieron disculpas por atacarme sin conocer toda la historia. Así que ahora, básicamente, nadie de la familia está hablando con mis padres, y de alguna manera han sido excluidos por todos. No puedo decir que no lo merezcan porque después de todo lo que mis padres me han hecho pasar, definitivamente creo que esto es exactamente lo que necesitaba suceder. Nadie les habla ya, y estoy seguro de que me culpan a mí por ello, pero desafortunadamente, debido a la orden de restricción, ni siquiera pueden hacer nada al respecto. Pero eso no significa que Nick y yo de repente estemos en buenos términos de nuevo. Todavía estamos sin contacto entre nosotros, y así es como será hasta que él se dé cuenta de cómo había metido la pata en el pasado. Dada su actitud hacia la vida, dudo mucho que eso suceda pronto. Siempre va a ser demasiado orgulloso para admitir sus propios errores, y eso es justo como nuestros padres. Es tan típico, pero no importa. Mientras mi vida vaya bien, no necesito molestarme con nada de esto ahora. Simplemente, me voy a concentrar en mis nuevos proyectos y en vivir bien, y ya está.